Hablar sobre otro tema. Estamos con el ingeniero Guillermo Shino Guamaní, viceministro de Minas. Vamos a hablar sobre los avances en la formalización minera. ¿Cómo vamos? ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo viene funcionando esta formalización? Sí, la formalización minera es un tema bastante complejo, difícil, que no es un tema de que en 2, 3 días o poco tiempo se pueda formalizar a la gente, porque hay una serie de etapas que hay que cumplirse. El primero de ellos ha sido en la declaración de compromiso, decía, aquellos que tienen la voluntad de querer formalizarse, presentaban un documento, que son más o menos 70.000 los que hoy día tenemos vigentes a la fecha. Luego hay que tener una concesión o hay que tener el permiso del dueño de la concesión minera. Entonces ahí ya tenemos más de 700 contratos que más o menos representan a unos 15.000 mineros. Entre contratos o dueños de concesiones más o menos 15.000 mineros, que es el segundo paso para la formalización. El tercero son llegar a un acuerdo con el dueño del terreno superficial. Entonces, ahí no tengo una cifra exacta, pero hay también varios miles de personas que tienen ya acuerdos, son propietarios del terreno superficial. ¿Un aproximado de cuántos miles de personas en el acuerdo de...? En los terrenos, lo que pasa es que va a depender mucho de que son terrenos áreos, que no son de nadie, son del Estado y que se les permite trabajar mediante servidumbres y creo que ahí no hay problema, pero yo calculo que deben haber no menos de 5.000 que deben tener ya esa cantidad. Y luego ya viene la entrega del documento el instrumento de gestión ambiental correctivo, que es el instrumento ambiental para poder trabajar de manera sostenible con el medio ambiente. Ahí tenemos también presentado un poco más de 700 instrumentos ambientales que ahí están agrupados los mineros, porque no es que se presenta cada uno individualmente, sino se agrupan por zonas. No tengo una cifra exacta, pero también son miles de mineros ahí involucrados. Y para eso hemos instalado ventanillas únicas. O sea, el gobierno nacional está apoyando al gobierno regional porque es el gobierno regional quien se encarga de la formalización. Se ha apoyado ventanillas únicas en 21 regiones y se les ha transferido alrededor de 9 millones de soles a estos gobiernos regionales para que puedan sostener este proceso de formalización. Vayamos punto por punto porque es importante. Esta formalización se inició en el mes de abril del 2012. Correcto. Estamos ya, digamos, casi yendo al final del 2014, ¿no es cierto? Y hemos avanzado en cuanto. Estamos hablando de 70.000 personas que declararon en este compromiso y dijeron, sí, me quiero formalizar. Pero ese número sigue siendo el mismo, 70.000. ¿No ha habido más ni menos? ¿Ha habido más registros? No, lo que pasa es que el registro estuvo abierto hasta el 5 de diciembre del 2012. Y a partir de ahí no se podía escribir nadie más. Fue un periodo que tuvo alrededor de 8 meses más o menos para poder inscribirse. Pero no se amplió más. No se amplió. No se amplió más. Eso para que quede súper claro. Así. Luego estamos hablando del segundo, ¿no es cierto?, que es la concesión y el permiso, que ahí ya se empezaba el tema. Una de las críticas precisamente eran sobre las ventanillas únicas, que no se estaba cumpliendo con el proceso y que no se podía avanzar. Ahora, decir eso es un pretexto. No, ya esa parte ya no es un pretexto, ¿no? Porque ya las ventanillas únicas no solamente se han implementado, se le ha dado recursos a los gobiernos regionales, ¿no? Más o menos 9 millones de soles. Esa parte ya no hay un problema. Una cosa que también quisiera precisar es que se inició un proceso de formalización en abril del año 2012 y el proceso de formalización terminó en abril de este año y hemos pasado una etapa de saneamiento que va a durar hasta el 2016, justamente para poder tocar ya específicamente en detalle cada uno de estos pasos, sobre todo porque en algunos de ellos hay problemas normativos que hay que sacar normas para poder viabilizar. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿En dónde hay problemas normativos? De formalización. Uno de ellos que tiene que ver justamente con el tema de las concesiones. Existen empresas o personas naturales que tienen concesiones y a veces no permiten la formalización porque ellos no ceden, no quieren suscribir a un convenio de explotación con los mineros informales. No es que hay que obligarlos, porque nadie, pues, ni una norma ni una ley puede obligar a la persona a suscribir, pero estas personas tienen las concesiones ociosas. Entonces ahí estamos trabajando, ya tenemos en realidad una propuesta normativa para poder evitar y eliminar a aquellos que especulan con ese tipo de concesión. Entonces ahí son unas normas. Otra tiene que ver con las normas propias, por ejemplo, que sacó el Ministerio de Cultura para poder reducir todo lo que se refiere a los restos arqueológicos, para hacer algo mucho más ad hoc para un minero artesanal, para alguien que, digamos, no tiene muchos recursos y tenga que hacer grandes estudios, ¿no? Voy a retroceder un poquito sobre esta parte que sí me interesa. Lugares ociosos, ¿no es cierto? Personas que no utilizan concesiones ociosas que, digamos, las personas que son dueñas de esas concesiones no las están utilizando, pero las están alquilando, arrendando. ¿Ese es el negocio para ellos? Claro, lo que pasa es que el que tiene una concesión la puede ceder, ceder en el sentido, tiene un contrato de cesión y alguien va a operar en esa concesión. Eso está normado en la legislación, no hay ningún problema, existen muchas empresas que trabajan de esa forma. Hasta ahí todo bien. Todo bien, pero hay personas o hay empresas que tienen la concesión
y dejan trabajar indirectamente a los mineros informales, pero no les tiene un contrato firmado. Entonces, en eso, por un lado, queremos corregir la legislación para poder atacar ese problema, pero por otro lado también estamos actuando en fiscalización, verificando lo que ellos declaran, porque no es posible que declaran que no tienen actividad minera cuando en el campo sí la hay. Y a pesar de que hay casos que a pesar de que ellos dicen que los han invadido, sin embargo los supuestos invasores, los mineros artesanales nos entregan documentos que le están pagando a este dueño de la concesión. Entonces son elementos que nosotros estamos dándole información a la Unidad de Inteligencia Financiera, a las UNAS, para que se pueda intervenir ya para ver un tema de lavado de activos o un tema de evasión de tributos. ¿Y han avanzado en esas investigaciones? En eso sí, se sigue fiscalizando, se sigue dando la información para que estas instituciones puedan actuar, ¿no? ¿Y no hay normativa para fiscalizar eso? Eso es lo que No, la normativa sí la hay. Lo que no hay, lo que pasa es que uno puede tener la concesión por varios años. Y durante ese año uno puede mantenerla pagando simplemente un derecho de vigencia y pasados 7 años recién puede empezar a pagar mayores cantidades para tener la concesión hasta otro número más de años y que ahí pierde la concesión. Entonces la idea es cómo evitar esos mayores plazos o poder obligarlos a que tengan sí un compromiso de inversión cuando tienen la concesión. Esa es la normativa que están preparando. Exacto. Muy bien. ¿Hay plazos establecidos? Digamos, porque me ha dado cifras de la declaración del compromiso, que ya están, obviamente, que ya están cerradas. Me ha dado cifras sobre, digamos, la concesión y el permiso, el acuerdo de superficie, digamos, queda pendiente. Y el instrumento ambiental también, ¿no? Claro, y queda pendiente ese ahí. El instrumento Así es. ambiental, en eso, Sí. ¿es suficiente el instrumento ambiental que existe, vigente? Si es que ellos, sí, con eso en realidad es la parte ambiental la que más o menos determina cómo van a trabajar sin tener que depredar el medio ambiente. Entonces esa parte está clara. Lo que estamos en proceso es de evaluación. Bueno, los gobiernos regionales están en proceso de evaluación de los documentos que se han presentado por los distintos mineros artesanales. Y este viene un trabajo, que no es rápido, va a tomar su tiempo. Hay que ver también cómo sustituimos el uso del mercurio y el cianuro, porque eso es lo que contamina. Entonces ahí también tiene todo un tema de capacitación, digamos, de reforzamiento de capacidades a estos mineros para que puedan utilizar métodos más convencionales que no requieren ese tipo de insumos para no depredar el medio ambiente. Ahora, ¿no han flexibilizado sus formas de fiscalización? No. Lo que pasa es que la fiscalización está a cargo de los gobiernos regionales. Entiendo que hay gobiernos regionales que tienen